Paz y misericordia sea con todos ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Quien les saluda una vez más, un siervo desde Bolivia. Mi nombre es Fernando y para nosotros es un placer, es un tiempo de gratitud a nuestro Dios, porque hoy estamos comenzando un nuevo estudio en este viernes que hemos titulado Viernes de Estudio Expositivo de la Palabra de Dios, ¿no? Hemos acabado el libro a los tesalonicenses, las dos cartas, que ha sido un tiempo largo de 16 lecciones donde hemos podido desempacar cada texto, cada palabra que el apóstol iba trazando y trazando en las dos cartas a la iglesia en Tesalónica. Vimos el trasfondo, el problema, vimos el propósito de la carta, vimos muchas cosas en este tiempo de estudio a los tesalonicenses, y de verdad que para nosotros fue un tiempo de mucha edificación. Y también yo sé que para ustedes, los que están siguiendo los videos de manera diferida, hoy hemos querido empezar con un nuevo libro que Dios ha colocado en el corazón de este siervo a poder escudriñar también, poder eh, escarbar las riquezas de este libro. Uno escribe a un grupo, a unos redimidos, a unos salvos hermanos en fe, los cuales tenían algo diferente, al igual que la iglesia en Tesalónica, ¿no? Muchos conocen a la carta de los filipenses como la carta del gozo o la carta del amor, y son términos que se adecuan mucho al trasfondo de la carta, porque realmente Pablo va a resaltar eso, ¿no? Tanto el gozo como el amor de Cristo primeramente, y después nosotros a Cristo, viendo lo que Él hace por la iglesia y lo que continúa haciendo también, ¿no? Entonces, la carta a los filipenses es una carta muy especial para Pablo, lo fue cuando él la escribió, y gracias a Dios que tenemos el placer de poder tenerla en nuestro canon, y que podemos estudiarla, y a través de esa carta vamos a ver lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere que entendamos y lo que Dios quiere que vivamos. Entonces, hoy estamos entrando a la lección número 1, que es las 4 cartas de la prisión, ¿no? O las epístolas de la prisión. Sean bienvenidos a este nuevo estudio que hemos querido empezar desde lo más básico para fundamentarle a usted que está escuchando los videos, para que pueda entender de manera primaria y básica cómo se desarrolla la carta a los filipenses y lo que pasa en Filipo, para que el apóstol Pablo pueda escribir esta carta. Hay una causa y hay un motivo, y espero que en estas 2 lecciones podamos entender todo eso, ¿no? Alguien preguntará, ¿por qué este título de esta primera lección, las epístolas de la prisión? Y eso es muy importante entender, ¿no? Se ha denominado o se ha nombrado cartas de la prisión o cartas carcelarias o epístolas carcelarias a 4 cartas que el apóstol Pablo escribió. ¿Cuáles son? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Son estas 4 cartas que se le ha agrupado y se les ha colocado el título de las epístolas de la prisión. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue quien escribió estas cartas en su primer encarcelamiento en Roma, ¿no? Él fue quien escribió estas cartas estando en Roma, ya preso por causa del evangelio y la predicación de Cristo, ¿no? Entonces, por ese motivo se les conoce a estas cartas como cartas de la prisión, ¿ya? Ahora, hay que entender una cosa, que a estas 4 cartas se les llame las cartas de la prisión, y uno puede entender, entonces, ahí solamente escribió 4 cartas, y no queremos irnos a ese extremo, sino, ¿por qué agrupamos estas 4 cartas? Por el momento en que se las envió. Pablo envió de manera conjunta las 3 mismo lugar, a las mismas personas, para que las 4 se han redactado desde Roma, como lo dijimos, y fueron enviadas al mismo tiempo. Grabes eso bien. 4 cartas. ¿Cuáles son? Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Muy bien. De las 4 cartas, 3 cartas se han enviado en el mismo tiempo y a las mismas personas. ¿Cuáles son estas cartas? La carta a los Efesios, la carta lo a los más hondo Colosenses de su y la humanidad. carta a Filemón, ¿no? 3 cartas que se han enviado en el mismo momento y a las mismas personas. Ahora, alguien diría, ¿y qué pasó con la carta a los filipenses? La carta a los filipenses fue enviada tiempo después y por otra persona, ¿ya? Recuerde ese dato.
Las tres cartas primeras, Colosenses, Efesios y Filemón, fueron enviadas en el mismo momento y por las mismas personas, ¿ya? A excepción de la carta a los Filipenses, que tiempo después se va a enviar a Filipo, pero va a ser otro agente quien va a enviar. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Las cuatro cartas y las marcas de la prisión. Para hacer notar que estas cuatro epístolas han sido escritas desde el mismo lugar, o sea, desde la cárcel en Roma, ahí cuando Pablo estaba apresado, notemos que en cada una de estas epístolas hay una evidencia de eso, ¿no? Entonces, vamos a ir ahorita a los textos y tú vas a notar que en las cuatro cartas hay vestigios o señales que muestran que Pablo escribió estas cartas cuando estaba en prisión, ¿ya? Vamos a ir a Efesios, ahí voy a pedir a mi hermana Pati, que me va a ayudar hoy con la lectura, que busque Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 6, verso 20. Efesios capítulo 6, verso 20, mientras yo voy a buscar Filipenses 1:3. Repito, Efesios capítulo 6, verso 20. Si lo tienes, hermana, puedes leerlo. Para los que están anotando, Filipenses 1:13 o Filipenses 1:16. ¿Ya? No sé si lo tienes, hermana. Amén. Dios me ha enviado como su representante para predicar este mensaje y precisamente por eso ahora estoy preso. Oren para que lo anuncie sin temor alguno, pues ese es mi deber. Amén. Mientras mi hermana busca Colosenses 4:10, hermana Patti, tú pudiste notar en ese texto de de Efesios 4:20, cuando él dice, bueno, si estoy preso y es por causa de esto, por causa del evangelio, y por eso estoy sufriendo, ¿qué cosa? Cárcel, prisión, ¿no? Entonces, en toda la carta, 3 veces va a decir el apóstol ahí, estoy en prisión, estoy en cadenas por causa del evangelio, en Efesios 3:1, en Efesios 4:1 y en Efesios 6:20, lo que nuestra hermana acaba de leer, ¿no? Entonces vemos en Efesios, nada más en la primera carta, ¿qué cosa? Las marcas de la prisión de Pablo, que Pablo cuando escribe las cartas, él mismo dice, estoy en prisión, estoy en cárcel. ¿Por qué? Por causa del evangelio. Pero vamos a ver Filipenses, antes de Colosenses, Filipenses 1:13, permítame leerlo a mí. Filipenses 1:13 dice el texto así, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué está diciendo Pablo en Filipenses? Hablándole a los filipenses, ¿qué le está diciendo? Bueno, ahora estoy encarcelado, dice, pero esta prisión que me ha venido de Cristo se ha hecho notorio. Todos lo saben que estoy acá, que Pablo está acá, ¿no? Que aquel hombre que estaba predicando de Cristo en 2 continentes anteriores estaba encarcelado, ¿no? Entonces se ha hecho presente que estoy encarcelado. Él mismo está diciendo que los demás sabían que él ya está encarcelado. Y producto de eso, más adelante vamos a ver eso en Filipenses, que va a empezar a predicar a los guardias de Filipos, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Un texto más, antes de Colosenses. 1:14, el siguiente dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, nuevamente resalta eso, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Otra de las cosas que Pablo resalta en el verso 14 para adelante dice, aunque yo estoy preso, la palabra no está presa, y me gozo, dice Pablo, porque los hermanos saben que estoy preso y ellos ¿a qué se han designado? A predicar, ¿no? Y eso es lo hermoso que dice Pablo ahí, aunque yo estoy preso, los hermanos se levantan y ellos empiezan a predicar, a ganar almas para el Señor, pero no te resalta Pablo, en mis prisiones, entonces entendemos ahí que también cuando está escribiendo Filipenses, Pablo está en la prisión, ¿no? Colosenses capítulo 4, verso 10. Hermana, ¿lo tienes? Colosenses 4:10. Amén. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Amén. Cuando apunta o habla de este consiervo llamado Aristarco, él dice, este es mi compañero de prisión, ¿no? O sea, que está conmigo. Y ahora vamos a entrar a eso, que había 10 siervos con Pablo ahí en su encarcelamiento en Roma, pero ahorita vamos a entrar en eso. Pero ahí está diciendo que Aristarco es mi compañero. ¿De dónde? De prisión, ¿no? Está juntamente conmigo en la cárcel. Vamos al verso 18, hermanita, ahí mismo, 4:18, ¿puedes leerlo? Bien, el verso 18 nos dice así,
las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, ¿no? Entonces vamos ahí los que están anotando Filemón 1:1, Filemón 1:13 y Filemón 1:9, ¿ya? Habíamos visto en Colosenses 4:10, Colosenses 4:18, y en Filemón, bueno, como no tiene capítulos, solamente sería el verso 1, el verso 13 y el verso 9. Y ahí Pablo vuelve a resaltar que está en prisión, que está en cadenas, que está en la cárcel. Muy bien. Entonces, ¿qué entendemos ahí? Que las 4 cartas que ya mencionamos anteriormente fueron escritas por el apóstol Pablo en la cárcel, en la prisión, y él mismo corrobora ese dato, ¿no? Y ese es el grupo conocido como las epístolas de la prisión de Pablo, ¿no? Entonces, destacamos eso también. Ahora, vamos a entrar en esta parte. Es muy importante entender que Pablo no estaba solo en Roma, ¿no? Él, número uno, ya tenía consiervos ya con los cuales, o discípulos con los cuales estaba extendiendo el evangelio, y uno de ellos es Lucas, ¿no? Pero mientras estaba en la cárcel, vinieron a verle a algunos de sus discípulos, y no solamente eso, sino que dentro de la cárcel el apóstol Pablo no dejaba de predicar, sino que él, no, aunque veía sus manos atadas o sus pies amarrados a un soldado, él decía, esta es una oportunidad para qué, para predicar a estos de la casa del César, y predicaba a los soldados romanos. Entonces fue convirtiendo muchos más a Cristo, ¿no? Allá en Roma, qué interesante es eso, ¿no? Pero Pablo va a resaltar 10 consiervos que estaban juntamente con él. A lo largo, recuerde, y esto ya se anote también, más de 2 años estuvo Pablo aprisionado en Roma en su primer encarcelamiento. Más de 2 años, no tenemos el tiempo exacto, pero algunos eruditos afirman eso, ¿no? Que pudo haber estado entre 2 años o algo más, ¿no? Algo un poco más de 2 años. Entonces, en esos 2 años, Pablo se movía a través de ¿qué? A través de los conciertos, ¿no? Y a través, en la cárcel tenía su propio ministerio, discipulando y enseñando no solamente a los soldados, sino a personas que venían a escuchar la predicación del apóstol Pablo, ¿ya? ¿Quiénes son estos 10 consiervos que estaban en la Biblia? Ahí tú puedes anotar si estás con lápiz o un cuaderno ahí. Número 1, Aristarco. Número 2, Juan Marcos, que también estaba ahí con él. Número 3, Jesús. No pienses que es Jesús, el hijo de José y María, no, es Jesús llamado el Justo, es otro Jesús, que es un judío con el mismo nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero también Pablo dice, a este también le llaman el Justo, ¿ya? 4, Epafras, ¿no? 5, Epafrodito. Y ahí quiero que subrayes bien eso, ¿ya? Porque hay una confusión en Filipenses y en Colosenses, no del texto, sino nuestro, porque a veces confundimos por no saber bien los nombres. Confundimos al siervo Epafras, que está en Colosas, con el siervo Epafrodito que viene desde Filipenses o desde Filipo, ¿no es cierto? Tienes que grabarte bien los consiervos para diferenciar también uno del otro. En este caso, Epafras y Epafrodito no son la misma persona. Alguien una vez escuché decir, bueno, tal vez Epafrodito es como un sinónimo de su nombre porque ahí tenían algunos sobrenombres y se refiere a la misma persona. No es la misma persona, ¿no? Epafras es una diferente persona y Epafrodito es una diferente persona. Grábate bien eso, ya que va a ser clave para nuestro estudio en Filipenses. Ahora, otro que estaba con él es Lucas, el médico amado, Demas, ¿no? El siervo Demas. Timoteo, por obvias razones, Tíquico y Onésimo. Para los que están anotando, vuelvo y repito. 1, Aristarco. 2, Juan Marcos. 3, Jesús llamado el Justo. 4, Epafras. 5, Epafrodito. 6, Lucas, el médico amado. 7, Demas. 8, Timoteo. 9, Tíquico. 10, Onésimo, ¿no? Son los 10 siervos con los cuales Pablo estaba trabajando dentro y fuera de Roma en su estancia en la cárcel, ¿no? Ahora, hermano, ¿dónde podemos ver estos nombres? Vamos a entrar a los textos. Vamos a Efesios 6:21. Yo voy a buscar y pido a mi hermana Pati que aliste Filipenses 1:1
y Filipenses 2:25. Alguien puede decir, hermano, te estás inventando esos nombres. No, estos nombres son claves y Pablo mismo los va a mencionar, ¿ya? Mi hermana Pati, Filipenses 1:1 y Filipenses 2:25, mientras yo busco Efesios capítulo 6, verso 21, y ahí se nos va a mostrar a un siervo, a Tíquico. Escucha lo que dice la palabra. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel, ministro del Señor. No eran cualquier persona, ya no eran amigos solamente de Pablo, eran siervos del Señor, que llevaban la predicación también, ordenados por el apóstol Pablo. Entonces, en Efesios, ¿qué estamos viendo? Tíquico. Recuerda ese nombre porque es muy importante, ¿ya? Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Hermana, ¿lo tienes? Amén. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Mientras se da 2:25 del mismo libro, note ahí un personaje. ¿Quién? El más conocido, ¿no? El joven Timoteo. Pero leemos el 2:25 y ahí aparece otro siervo. Escucharemos 25, hermana, de Filipenses. Amén. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Amén, ¿no? Creo que no era el 25, el 25 dice así, mira, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. En Filipenses, ¿a quién estamos viendo? A Timoteo, el joven Timoteo, y Epafrodito. Es clave ese nombre para el estudio de Filipenses, por eso grábese bien estos nombres que estamos enseñando hoy, que sí, Pablo los va a ir mencionando, ¿ya? Ahora, vamos a los demás serios, vamos a Colosenses, y note que estoy sacando estos textos de las 4 cartas de la prisión. Ojo con eso, ¿ya? Colosenses capítulo 4, versos 7 al 14, escucha lo que dice la palabra. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, nuevamente, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual ha enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Este Marcos es el joven Juan Marcos, ¿ya? Sobrino de Bernabé, judío, acerca de las cuales habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión, o sea, que son los únicos judíos que le están acompañando, ¿no? Que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda, subraya eso, Epafras, no dice Epafrodito, Epafras, son distintas personas. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Dice ahí también, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saludan Lucas el médico y Demas, ¿no? Entonces vemos ahí a los siervos que ya hemos mencionado, ¿no? Los 10 siervos que estaban trabajando con Pablo, y si quieres anotar ahí, puedes ver también eso en Filipenses versos 23 y 24, perdón, Filemón versos 23 y 24 para que vean la conexión, ¿no? El estudio de hoy, ¿cuál es? Las 4 cartas de la prisión. Y el motivo y el sentido de hacer esta reunión o este estudio, ¿para qué es? Para mostrarte cómo se conectan unas con otras, que vamos a ir viendo eso más adelante. Pero hasta aquí hemos visto algunas características que sí los muestran en unidad. ¿Te das de cuenta? Las marcas de la cárcel del apóstol Pablo, el autor, que es en este caso el apóstol Pablo, el lugar donde se las escribe en Roma a las 4 cartas. ¿Y qué más? Estamos viendo que Pablo tenía consiervos y los consiervos son nombrados en cada libro de estas 4 epístolas que Pablo escribió. ¿Te das de cuenta? Entonces, ahí entendemos que hay una unidad también, ¿no? Que hay una conexión. Ahora,
Alguien puede decir, pero hermano, ¿por qué no pudo haber escrito Pablo esto en su segundo encarcelamiento? Porque Pablo estuvo encarcelado 2 veces, eso es lo que registra la historia. Pero uno entiende una cosa, porque cuando Pablo escribe en su primer encarcelamiento, que es este, que notamos que ya está en prisión, pero qué diferente es cuando Pablo escribe en su segundo encarcelamiento, porque él dice, solamente a Timoteo le escribe, y él dice, todos me han abandonado. Ahora, ¿cómo podemos zanjar esto? Con lo que Pablo también va a confesar en su segunda carta a Timoteo, ¿no? Recuerda aquí, ¿quiénes estaban? Lucas, Juan Marcos, Timoteo, estaba con él cuando él está escribiendo la carta, porque él cuando empieza las cartas, ¿qué dice? Os saludan Pablo y Timoteo. No, o sea que Timoteo está ahí en el momento que Pablo está escribiendo, y no solamente él, Lucas, Juan Marcos, Demas, etcétera. Pero en su segundo encarcelamiento, donde ahí el apóstol Pablo muere, él mismo dice, estoy solo. Vamos a 2 Timoteo para que vea la diferencia de los dos encarcelamientos. Si alguien no sabía que Pablo estaba encarcelado 2 veces, ahora lo sabe, ¿no? Solamente Hechos refleja el primer encarcelamiento, ¿no? 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, verso 9 al 11, ¿ya? Permítame leerle a mí. Procura venir pronto a verme. Pablo hablando a Timoteo, procura venir pronto a verme. O sea que Timoteo no estaba con Pablo. Porque Demas me ha desamparado. El Demas que lo vimos junto con Pablo en el primer encarcelamiento. Me ha abandonado, me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos o a Juan Marcos y tráelo conmigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envía a Efesios. ¿Te das de cuenta? En el segundo encarcelamiento vemos una diferencia grande. Pablo está solo, excepto por Lucas, que le acompaña, ¿no? Entonces, ahí es la diferencia. La pregunta sería, hermano, ¿escribió esto en el primer encarcelamiento o en el segundo? Y vemos por el texto bíblico que en el segundo encarcelamiento estaba solo, solamente con Lucas, y Timoteo no estaba con él. Pero en las otras cartas que dice, Tíquico está conmigo, Pablo está conmigo, os saluda, etcétera, ¿no? Entonces, ahí zanjamos eso. Pablo no escribió esto en su segundo encarcelamiento. Pablo escribió estas cartas en su primer encarcelamiento en Roma, ¿ya? Eso que quede muy, pero muy claro. Ahora, decíamos al principio, alguien podía decir, hermano, muchos nombres, Tíquico, Onésimo. ¿Es importante? Sí es importante, porque vamos a ver la conexión en eso, ¿ya? Por ejemplo, ¿tú sabías cómo llegó la carta de Efesios a los Efesios? ¿Tú sabías cómo llegó la carta de Colosenses a los hermanos en Colosa? Sí, hermano, pudo haber un email, una ave. No, ¿no? Fueron hermanos y estos consiervos ayudaron en gran manera al apóstol Pablo. Ahora, vamos a ver qué consiervos o qué siervos Pablo designa para que se envíen las cartas. Voy a parafrasear la historia un poco, ¿ya? Así que mira aquí adelante un momento, ¿ya? Pablo escribe las 3 cartas, recuerda eso bien. 3 cartas primeras. ¿Cuáles son? Efesios, Colosenses y Filemón. Tiene las cartas juntas a excepción de una. Filemón, que una vez que él escribe, viene Epafrodito, lo visita y él empieza a escribir. Eso es muy aparte. Filemón se escribe un tiempo después y se envía por Epafrodito a la iglesia en Filipos, ¿ya? Pero ya tenía 3 cartas escritas. ¿Cuáles son? Efesios, Colosenses y Filemón. Ahora, de los 10 siervos que el apóstol Pablo tiene, va a agarrar 2 para que comisionarlos para llevar las 3 cartas. Y anote esto. ¿Qué siervos están en las 3 cartas? Tíquico y Onésimo. Son los 2 hombres, los 2 siervos que Pablo dice, a ver, Tíquico, venga para acá, Onésimo, tú también. Me han acompañado este tiempo, han estado conmigo, pero les voy a encomendar esta labor. ¿Cuál labor? Van a llevar estas 3 cartas a sus respectivos destinos. Muy bien. Entonces, Pablo ordena a quién? Tíquico y Onésimo. Ya, anote ahí, Colosenses 4, 7 al 9, Filemón 1:10. Repito, Colosenses 4, 7 al 9 y Filemón 1:10. Tú lo puedes corroborar. Ya tú lo vas a ir corroborando. Como Tíquico y Onésimo son los que Pablo envía para que se distribuyan las cartas en su respectivo lugar. Hay un texto más, Efesios 6:21. ¿Ya? Efesios 6:21. ¿Ya?
pero me gustaría que tú lo puedas encontrar en la Biblia, que es claro, ¿no? Cómo ordena a estos hombres. Y es más, diría, por ejemplo, a los Efesios, y cuando llegue Tíquico con la carta, él os hará saber lo que está pasando conmigo, lo que está pasando acá, él os hará saber, y también vosotros hablen con Tíquico para que él me traiga noticias de ustedes, dice, ¿no? Entonces, no solamente era la labor de Tíquico llevar y decir las cartas, toma las cartas, me voy, no, solamente era también informar lo que el apóstol Pablo estaba pasando, cómo se estaba desarrollando la cárcel del apóstol Pablo y cómo estaba creciendo también el evangelio, aún el apóstol Pablo estando en prisión. Y número dos también era que los hermanos, que Tíquico pudiera ver el panorama de cómo se estaba generando la iglesia, cómo estaba creciendo, cómo estaba perseverando en la fe y cómo también estaba ellos soportando distintas, y ahorita lo vamos a ver eso, una de las más grandes males que tenían estas iglesias, que eran los falsos maestros, específicamente los judaizantes, ¿no? Entonces, todo eso se iba a informar Tíquico, ¿no? Tíquico. Entonces entendemos eso. Un momento, hermano, vamos ahí a detallar. Efesios, Colosenses y Filemón son enviados por dos personas. ¿Cuáles son? Tíquico y Onésimo. Estos dos hombres, dos siervos, llevan estas tres cartas. Muy bien. Pablo se queda hablando con Epafrodito, que vamos a entender eso más adelante, y Epafrodito le cuenta la situación en Filipenses, en Filipo, cómo están los hermanos, y Pablo, ¿qué hace? Escribe la carta del gozo. ¡Wow! ¡Qué grandes noticias! ¡Qué alegría! Y empieza a escribir Filipenses. Muy bien. Tíquico y Onésimo se han ido, pero se ha quedado con el ¿quién? Epafrodito. Muy bien. Pablo escribe la carta junto con Epafrodito, les está exhortando, animando a la iglesia en Filipenses, acaba de escribir la carta, le da a Epafrodito una vez que se mejora, porque estaba enfermo él, casi hasta morir, y es él quien vuelve a Filipos y les lleva la carta. No sé si me has entendido ahí, ¿no? Ahí se muestra cómo las cartas fueron llevadas a sus lugares de destino, ¿ya? Ahora, viendo eso, vamos a entrar a esta parte. Un vistazo a la conexión y la introducción de las cuatro epístolas de la prisión. Y alguien puede decir, hermano, ¿qué no íbamos a estudiar Filipenses? Yo pensé que íbamos a entrar a la introducción de Filipenses. Sí, pero recuerda una cosa, que las cuatro cartas se hayan escrito en el mismo lugar, en la misma época y por el mismo autor, nos está llamando a una cosa. ¿Cuál? Hay conexión. Hay conexión. De una u otra manera, las cartas se van a complementar, en especial dos de ellas, pero Filipenses como Colosenses y Efesios, que son cartas doctrinales, van a tener una fuerte conexión entre sí. ¿Ya? Y es por eso muy importante entender el asunto del por qué y el cómo Pablo escribe y en qué situación también. ¿Ya? Ahora, vamos a entrar a eso. No estamos estudiando Filipenses, perdón, no estamos estudiando Efesios ni Colosenses, tampoco Filemón, pero te voy a dar un vistazo. Ya, los que están conmigo en el discipulado les había dicho algo clave en la lección número 2, que era, habíamos hablado de interpretar la Biblia, ¿se acuerdan? Y una básica de la hermenéutica, ¿cuál era? Conocer el panorama de la Biblia, ¿no? ¿Y cómo hago eso? Leyendo la Biblia, ¿no? Cada libro tiene un panorama, tiene un contexto, tiene una elección, tiene un tema, tiene un porqué. Y yo como estudiante, como hermano, como hermana, tengo que saber ese tema central, tengo que saber el propósito de la carta y qué más. Tengo que saber cómo se escribió, en qué circunstancias se escribió. Y eso te va a aportar a ti a encajar el libro en toda la historia bíblica, ¿no? Espero que me esté dejando entender, ¿no? Entonces, es importante entender qué cosa, el panorama. Y hoy te vamos a dar solamente un pequeño vistazo para que tú puedas entender y decir, ah, ahora entiendo por qué Efesios se escribió, con qué propósito se escribió y dónde puede encajar dentro de la teología bíblica, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Por eso decidí llenarles de esta información y no saltarme directamente a Filipenses, sino quise enseñarles un poco acerca de estas cuatro cartas y así poder entrar a la carta que vamos a estudiar, ¿no? Entonces entraremos en eso, ¿ya? Así que espero que estén atentos y grábense bien los nombres, ¿ya? Tíquico y Onésimo, ¿no? Quienes son los que están enviando la carta y todo eso, ¿no? Ahora, entramos. La conexión general de las cuatro cartas, obviamente, es que cada una tiene un mensaje teológico hacia el pueblo de Dios, cierto,
¿no? Tienen un mensaje teológico de Dios al pueblo. Pero de estas 4 cartas, las que se conectan y se complementan más son 2. Y estas 2 cartas fueron enviadas al mismo tiempo. ¿Cuáles son? Efesios y Colosenses. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios se complementan, se unen, se tienen que entender las 2 como un todo, ¿ya? Por eso Pablo más adelante va a decir en Colosenses, si no me equivoco, diría, una vez que hayan acabado de leer estas cartas, pásenla, denles a los hermanos que están en la Odisea, que es Efesios también, y la que leyeron ellos, lean ustedes, ¿no? O sea, pásense la carta, ¿no? ¿Acabaron de leer? Muy bien, llévenla allá, y la que leyeron allá, tráiganla acá, léanla. ¿Por qué? Porque se complementan, porque tienen fuerte conexión, ¿ya? Entienda eso, ¿ya? Ahora, ya que la conexión más resaltante entre las 3 cartas dirigidas a las iglesias, en este caso Colosenses, Efesios y Filemón, tienen como punto de referencia o como algo que las distingue el problema. El problema es el mismo en Efesios, el problema es el mismo en Colosenses y el problema es el mismo en Filipenses. El problema como que distingue a las 3. ¿Cuáles? Los falsos maestros. En este caso, los judaizantes. Y Pablo va a tocar este tema en las 3 cartas, tanto en Efesios, tanto en Colosenses y tanto en Filipenses. Entonces, una cosa es clara para el apóstol Pablo al momento de escribir: hay problemas. ¿Quiénes son estos? Los judaizantes, que querían judaizar al pueblo, querían judaizar a la idea gentil, ¿ya? Entramos con el primer libro, Colosenses. Propósito. ¿Con qué propósito se escribió Colosenses? Y ahí te tienes que entender, ¿ya? Colosenses. Colosenses se escribió con un propósito apologético, ¿ya? ¿Qué estaba pasando para que Pablo haga apología? Los que no saben, por si acaso, apología significa defensa, ¿no? Y apología es, en nuestro contexto bíblico, ¿qué es? Una defensa de la fe, ¿no? Una defensa de las doctrinas bíblicas. Ahora, Pablo escribe Colosenses, ¿con qué propósito? Con un propósito apologético. Va a defender una cosa, ¿qué? La divinidad de Cristo. Porque en el trasfondo histórico, ¿qué había en Colosas? No era un pueblo tranquilo tampoco. ¿Qué es lo que había en Colosas? Había varios grupos. Uno de ellos eran los agnósticos y también los que utilizaban mucho el sincretismo. ¿Qué significa eso, hermano? Para que me entiendas un poquito. En Colosas no solamente estaban griegos, no solamente estaban también romanos, judíos, había hasta bárbaros, ¿no? Y cada uno tenía una distinta cosmovisión en... Es interesante porque en Colosenses muchos sí creían el mensaje de Cristo, pero no tal cual es el mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos, no solamente judaizantes, sino también griegos, creían en un tal Jesús. Sí, Jesús, un buen maestro, según lo que relatan aquí los judíos o la iglesia que ya estaba en Colosas establecida, dice, sí, pero pensamos que Cristo es un buen maestro, pero que sea Dios, no, eso sí que no. Es más, el agnosticismo allá era resaltante, porque para el agnóstico, una de sus enseñanzas o de sus creencias, ¿qué era? Ellos separaban las cosas. Lo que es materia, lo que es carne, pecado es. Lo que es espiritual, a eso sí es santo. ¿No? Ellos separaban, ¿no? Lo espiritual, lo ancestral, lo tal vez sobrenatural, sí, eso sí es, sí viene de un Dios, de una divinidad, sí se puede decir que es algo perfecto, divino, un Dios, ¿no? ¿Y qué decían por el otro lado? Ah, pero lo que es carne, lo que se hace materia, siempre peca. Por ejemplo, somos carne, siempre pecamos, ¿no? Entonces la carne siempre es imperfecta y lo espiritual siempre es perfecto. Esa era la lógica de los agnósticos para la época, una de las lógicas que ellos tenían. Ahora, cuando ellos hablaban de Cristo, ¿qué decían? Recuerda lo que Pablo enseñó. ¿Qué dijo? Dios se hizo carne en Cristo. El verbo se hizo carne, ¿no? Y un agnóstico pensaba y decía, a ver, un momento, voy a parafrasear un poco, ¿ya? Decía un momento, a ver, si tú dices que Jesús es Dios y ese Dios se ha encarnado, entonces se ha vuelto materia, pues, y la carne siempre peca.
un Dios perfecto no puede encarnarse porque la carne es pecado, así de simple. Eso era el pensamiento agnóstico, ¿no? Ahora, ese era un problema, ¿no? Ese era un problema. No creían que Cristo encarnado era Dios, la perfección del Hijo aún en su encarnación. Rechazaban todo eso. ¿Y estaban qué cosa? Promoviendo diversidad o también causando confusión en la iglesia en Colosenses. ¿Ya? Uno. El otro problema, ¿cuál era? El sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Es mezclar las cosas. Y algo así estaban haciendo los judaizantes. Estaban mezclando judaísmo con cristianismo. ¿Qué estaban mezclando? El sábado, la circuncisión, guardar los ritos de Moisés, pero pueden seguir creyendo en Cristo. Había un sincretismo, ¿no? Y tanto el sincretismo como el agnosticismo, ojo que no eran solamente las únicas dos problemas, había más en Colosenses. ¿Qué estaban causando? Un enfriamiento. ¿Qué más? Una duda. ¿Qué más? Una falta de crecimiento en la iglesia en Colosas. De ahí que Pablo escribe la carta a los colosenses haciendo una apología, defendiendo ¿qué cosa? La divinidad de Cristo, ¿no? Él es el creador, Él es la imagen del Dios invisible, por Él, en Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada existe, dice Pablo en Colosenses. Y tú tienes que entender eso. Ahora entiendo que el propósito de Colosenses, Pablo, ¿por qué lo escribió? Para hacer una defensa contra aquellos que creen que Cristo no es Dios, que el Cristo encarnado no solamente es nuestro Salvador, no solamente es el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo. Y Pablo también va a separar el sincretismo que era muy abundante para la época. Constantemente estaba luchando contra los judaizantes, ¿no? Que querían mezclar las cosas. Y Pablo va a separar, ¿no? Va a separar a un lado el judaísmo y a un lado el cristianismo. En Cristo estar establecido, ¿no? Tanto que Pablo diría, mira, porque los judaizantes, ¿qué decían? ¿Qué dicen los judaizantes? A ver, voy a parafrasear porque a veces así entendemos, ¿no? A ver, vengan, hermanos cristianos de Colosas, gentiles, vengan. ¿Creen en Cristo? Sí. ¿Alaban a Dios? Sí. Está bien. Nosotros también creemos en Cristo, también creemos en un Dios único y verdadero, que hizo un pacto con nosotros, etcétera. Ahora, pero no es solamente creer. ¿Y qué más tenemos que hacer? Guardar, no comer este tipo de comidas, guardar este tipo de fiestas. Lo más importante, circuncidarte, porque sin la circuncisión no hay un pacto con Dios, no hay una señal entre ustedes y Dios. Es muy importante, decían los judíos, circuncidarse, no comer ese tipo de cosas, guardar el sábado. ¿Y Pablo qué va a decir? Alto ahí. No. Todo lo que había ahí, todo lo que, las fiestas, los mandamientos, todo era sombra, dice Pablo en Colosenses, de lo que había de venir y lo que vino es Cristo. Y Pablo se ve diciendo lo siguiente: en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Pablo cierra con lo siguiente: en él vosotros estéis completos. Hermano, ¿dónde está en el texto? Vamos al texto. Yo sé que algunos dicen, pero hermano, hay que ir a la Biblia. Vamos a Colosenses para que veas. Hermana Pati, por favor. Colosenses capítulo 4. A ver, Colosenses capítulo 4, capítulo 2. Capítulo 2, verso 8 y 9. Antes que se lea, repito, Colosenses 2, 8 al 9. Ahora tú, para que entiendas lo que te estoy explicando. ¿Qué te decía al principio? Había qué cosa: agnosticismo, es decir, distintos pensamientos. Los judíos, por un lado, queriendo mezclar las cosas y decían eso con una altanería, con una fama, queriendo confundir con palabras sabias, pero Pablo va a decir algo en el verso 8. Escucha lo que dice 8 y 9 de Colosenses capítulo 2. Hermana Pati, por favor. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Ahora, en toda la carta, Pablo va a defender muchas cosas.
Porque recuerda lo que dije, no solamente era el sincretismo, no solamente era el agnosticismo, sino que también estaba influenciando ahí la filosofía. Recuerda que Colosas estaba establecido en un lugar griego. ¿Y qué filosofías había? Ahí había la filosofía griega, pues, ¿no? Tanto Platón, Aristóteles, etcétera. Ya había casas o escuelas que ya enseñaban ese tipo de filosofías y había mucha confusión, ¿no? Y ahorita vamos a entrar al trasfondo histórico y vas a ver cómo esto va a encajar. Pero Pablo dice ahí, mira que nadie se engañe, porque filosofías huecas. Ah, ¿te das de cuenta? Según las tradiciones de los hombres, tradiciones, ¿por qué? ¿Qué decían los judíos? Ah, tienes que guardar nuestra tradición, ¿no? Este tal día no se trabaja, tal cosa no hay que comer, hay que lavarse las manos antes de esto. Hay tradiciones que querían sincretizar o mezclar con el cristianismo, ¿no? Conforme a los rudimentos del mundo, son inventos de ellos, ¿no? Que no es según Cristo. Ahora, Pablo, esto es lo que me encanta de la apología de Pablo en Colosenses, ¿no? Dice, miren, los filósofos, ¿qué les dicen? No, pero no crean solamente en un dios. Pueden creer en la diosa del momento de la diosa Diana, ¿no? De los griegos, o muchos dioses que ellos tenían, pero entre ellas se resalta Diana y dicen, no, sí, pueden creer en tu dios, pero también en nuestro dios. ¿Por qué? Y contaminaban con filosofías, ¿no? Los judíos, por el otro lado, sí, creemos en Dios, pero fiestas, circuncisión, algunas abluciones, costumbres que tenemos, ¿para qué? Para que recién Dios les considere. Y por otro lado, ¿quién? Los agnósticos, ¿no? No, pero si Jesús se hizo carne, entonces dejó de ser Dios. No creo que una divinidad se encarne. No, 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 eso no existe. Había mucho de eso y muchos que le estaban llevando a otro pensamiento. Y Pablo decía de lo siguiente, a ver, vengan ustedes, colosenses, algo que es claro yo les voy a decir. En Cristo, en esa persona que se encarnó, en esa persona que nació en Belén, en esa persona el cual estaba sanando endemoniados, enfermos, esa persona que murió en la cruz, diciendo en el último momento, tetelestai, consumado está, en él, sepan bien, en él habita toda la plenitud de la deidad. Él es completo. No necesita de filosofías, no necesita de tradiciones, no necesita de mezcolanzas y es más, no necesita de huecas sutilezas. ¿Por qué? Porque en él, en ese cuerpo, en aquel que creemos, toda la divinidad en él está. ¡Wow! Y como para cerrar broche de oro, escucha lo que dice el 10. Muy bien, en Cristo, Cristo es completo, no necesita de nada. Ahora, dice Pablo, y vosotros, ¿qué dice ahí? ¿Están incompletos? ¿Algo más se les va a añadir? Tal vez un poquito de filosofía, tal vez un poco de judaísmo. No, en él vosotros estáis completos. Y él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Pueden escuchar hermosas y maravillosas filosofías de estos griegos, letrados, estudiosos, sí, no hay duda que sí. Pueden escuchar a judíos, netamente judíos, guardando la ley, teniendo esa cultura, ese celo a los mandamientos de Dios y se pueden creer importantes. Pero Pablo dice ahí, Él es la cabeza de todo dominio, de toda autoridad. Nadie, ni por más judío, ni por más filósofo, ni por más hombre sabio que se crea, está por encima de Cristo. Cristo está encima de toda esta humanidad. Es más, Él es, dice, ¿no? Él es la cabeza de todo. Él es primordial. Ahora, a ese primordial, a ese que está completo, que no le falta nada, a ese hemos creído. Y por lo tanto ustedes dejen de confundirse y que simientes en Cristo. ¡Wow! ¡Qué apología! Y eso que no te saco los dos capítulos, que es hermoso eso, ¿no? ¿Estás entendiendo? Ese es el propósito. Ese es el propósito de Filipe, de Colosenses, ¿no? Y qué interesante porque más abajo les va a decir, hablando a los judíos, nadie os prohíbe de comida, bebida, etcétera, ¿no? El que come, etcétera, ¿no? Va a hablar de muchas cosas. Te animo a que leas Colosenses hoy mismo. Trasfondo histórico. Hemos visto el propósito. Trasfondo histórico. ¿Cómo surgió la carta a los colosenses? ¿Cómo surgió? Surgió de esta manera, ¿no? Tras la visita de un hombre llamado Epafras. Hermano, ¿quién fue Epafras?
Epafras, el siervo que predicó el evangelio en Colosas. Si tú pensabas que Pablo predicó, levantó la iglesia en Colosas, estás equivocado. Pablo ni conocía Colosas, no la conocía. Nunca había llegado a Colosenses. Te voy a relatar la historia para que entiendas, ¿ya? Cerca a Colosas estaba un río llamado el río Lico, ¿no? Y ese río, o ese lugar, era muy transitado, ¿no? Y de ahí, en ese río, donde era muy habitado, muy transitado por muchas personas, porque Colosenses también era una casa de comercio también, al igual casi importante como lo fue Corinto, y ahí un hombre llamado Epafras empieza a predicar el evangelio de Cristo. Muchos le escuchan, muchos se convierten, Dios está utilizando a Epafras para edificar la obra en Colosas, Pablo no está incluido en nada, y se edifica la iglesia en Colosas. Epafras está enseñando por un tiempo ahí, pero ¿qué nota él? Ataque. Judíos, judaizantes, agnósticos, sincretizando cosas, filósofos. ¿Y qué dice ahí Epafras? En su corazón, ¿qué dice? Esta iglesia o estos hermanos están en peligro. ¿Y en qué peligro? En peligro doctrinal, en peligro de una doctrina fundamental. ¿Y qué es lo primero que hace Epafras? Va a buscar al apóstol Pablo. Y así Epafras llega a la cárcel en Roma y habla con el apóstol Pablo y le cuenta, Pablo, mira, tú eres el enviado de Dios, tú eres el apóstol a los gentiles y yo te quiero, voy a parafrasear esto ya, yo te voy a contar lo que pasó, estaba yo predicando el evangelio de Dios y Dios tocó los corazones, se edificó una iglesia y estábamos bien hasta que los judíos, que los filósofos, que los agnósticos y varios pensamientos se involucraron. Y yo tomé la decisión de venir a ti para que seas tú quien instruya. Mira eso, ¿no? Wow, la humildad de este siervo. Reconociendo que Pablo tenía más doctrina, tenía más enseñanzas que dar. Qué impresionante. Ahora, Pablo lo escucha, esa conversación, y escribe la carta. Obviamente él no podía ir, tampoco los conocía, y envía y escribe la carta. Y mira cómo empieza. Colosenses capítulo 1, verso 3. Colosenses 1:3 dice lo siguiente: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿De quién escuchó Pablo que en Colosas había unos hermanos? ¿De quién? De Epafras, ¿no? Hemos escuchado eso, dice, mira, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de las cuales ya habéis oído, han oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, ¿no? Pablo resalta eso. Han escuchado, han creído, tienen esperanza y concéntrate en eso porque es lo que han escuchado así del siervo Epafras, ¿no? Entonces ahí estamos claros. Ese es el trasfondo. Epafras yendo a buscar a Pablo, contarle la situación que está viendo en Colosas, los problemas que estaba viendo ahí. Pablo escribe la carta que refutando pensamientos filosóficos, el ¿y qué más? A los agnósticos. Cristo es Dios. Porque escucha lo que dice el verso 15 del capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Cristo no es un simple humano. Cristo no era un simple hombre. Él es Dios encarnado. Eso es lo que Pablo está defendiendo. Está haciendo una apología de Cristo hacia pensamientos equivocados de la
época. Espero que esto te esté ayudando y te esté abriendo el apetito para poder estudiar tú Colosenses. Ahora, el tema central de Colosenses, ¿cuál era? Es mostrar la suficiencia de Cristo, como lo hemos visto, ¿no? Que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y que no necesitan de ningún pensamiento u otra doctrina, pues sus vidas están guiadas y protegidas en Cristo. Ahora, este era otro de los problemas, que no solamente estaban atacando con pensamientos, con el hablar, con la predicación equivocada que ellos tenían, sino que de una u otra manera, indirecta o directamente, estaban extorsionando, ¿no? Como que los excluían, ¿no? Como que los veían como bichos raros, ¿no? Y muchos temían eso porque había una separación. No querían ellos entender la filosofía o el judaísmo y como que eran un grupo separado. Recuerde que para entonces está empezando la iglesia. Y muchos temían eso, porque si en ese lugar de Colosas había una separación así como que, mira, ellos son cristianos, no se adecuan a los dioses, quieren tener un solo Dios, no quieren saber nada de nada, y como que había un rechazo en ese sentido, ¿no? Y muchos de ellos se preocupaban por eso también, porque aún estaban viviendo en Colosas, y mucho de eso recaudó en que, en la preocupación de sus propias vidas. ¿No? Y qué interesante, porque en Colosenses 13 les va a decir, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Porque ¿qué estaba causando ese enfriamiento o esa separación o ese miramiento entre los filósofos judíos, agnósticos, etcétera, vados que había hacia el pueblo o hacia la iglesia en Colosas, que ellos se tenían que tímidos, de miedo? Voy a aceptar esto, no voy a hacer esto. Y había todo eso. Y Pablo va a exhortar a este pueblo diciendo, a ver, si habéis resucitado juntamente con Cristo, pues dejen las cosas del mundo, buscad las cosas de arriba, dice. Poned la mirada en las cosas de arriba, el capítulo 3 estoy leyendo, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué les ha dicho el capítulo 2, Pablo? Ya están completos en Cristo, no les hace falta nada. Así que no se mezclen con ese tipo de pensamientos y no traten de darse la mano o el codo diciendo que, bueno, vamos a aceptar esta. No, 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 no eso. Solamente en Cristo están ustedes completos, no necesitan de nada más, dice, ¿no? Y él diría, porque si habéis muerto con Cristo, ¿qué dice ahí? Vuestra vida está escondida con Dios. Está escondida en Cristo, en Dios. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? No tengan miedo. Están con Cristo, están en Cristo y saben que sus vidas, las que les está preocupando, están escondidas, como aquel pajarillo que un hombre toma y la protege en su diestra, en sus manos, la protege para que no le caiga algún mal. Así las vidas de ustedes están en las manos de Cristo y en las manos de Dios. ¿Por qué temen? No teman. Wow, ya me dio ganas de predicar Colosenses. Pero eso es muy importante, ¿no? Entender eso de Colosenses. Es una carta apologética que a la vez va a exhortar al pueblo a que haya una separación. Muy bien, eso es muy importante entender. Y esta es la frase que resalta todo Colosenses. Cristianos en Colosas y para nosotros también, en este tiempo. Sepan una cosa, a través de Colosenses, Pablo, ¿qué está diciendo a los creyentes? No se necesita de nada más. Ni que horóscopo, ni que virgencitas, ni que tal vez alguna divinidad, tal vez, no, pero hay que decir a la madre, hay que agradecer a la madre, no, ¿es Cristo o no es Cristo? Y ustedes están en Cristo, ¿y sabes qué? Cristo lo es todo, y todo lo es Cristo. No necesitamos nada más, solo a Cristo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Así de simple. Eso es lo que Pablo está diciendo en Colosenses, la apología a los demás y a la iglesia para el fundamento en la plenitud de Cristo. Número 2, Efesios. Número 2, Efesios. Espero que les esté gustando hasta aquí, hermanos, esta pequeña conexión y trasfondo que estamos dando. Propósito, la segunda carta, Efesios. ¿Cuál es el propósito? Es mostrar a la iglesia, las bendiciones que ha recibido en Cristo y que la diferencia entre judíos y gentiles en cuanto a la justificación y la salvación es por gracia y no hay más distinción.
¿Ya? ¿Cuál fue el propósito de que Pablo escribiera la carta a los Efesios? Bueno, está escribiendo a la iglesia en Efesios y está queriendo hacer notar la no diferencia entre judíos y gentiles, esto en torno a la salvación, a la justificación, ¿no? De ahí que tú entiendes y dice Pablo en Efesios 2, porque la salvación no es por obras, sino es por gracia, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe y no de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Pablo dice eso? ¿Te has preguntado eso? ¿Alguna vez? ¿Por qué Pablo va a hablar ahí de que la salvación es por gracia y no por obras? ¿Por qué? Porque había un trasfondo, pues. Había un trasfondo. ¿Ya? ¿Cuál es el trasfondo? Vamos a entrar a eso. En Efesios había en Éfeso, perdón, había una gran cantidad de griegos y judíos. Y aunque Pablo había ganado gran cantidad de judíos y griegos al camino de Cristo, tras el alboroto iniciado por Demetrio, un artesano de estatuillas, los griegos trataban de que los griegos convertidos a Cristo vuelvan. ¿Ya? Voy a un poquito parafrasear esto porque quiero que sea un poco dinámico y tú puedas entender. Ese es mi propósito, que tú entiendas, ¿ya? Eh, ¿Cuál fue el trasfondo histórico en Efesios? Muy bien, Pablo llega a Efesio y como ustedes saben muy bien, cuando Pablo llega a una ciudad, lo primero que busca es una sinagoga. Pablo predica en Efesios en la sinagoga, Pablo está predicando, debatiendo, discutiendo, haciendo una apología con los judíos, presentándoles el evangelio de Cristo, del Mesías, que ya había venido y que había muerto para que ellos no coloquen su justicia más en las obras, sino que dejen las obras y pasen a la gracia. Muchos judíos, no, este Pablo está loco, etcétera, pero algunos de los judíos creyeron y se apartaron con Pablo. Los demás que no creyeron, muy bien, alejados. Pero los que creyeron, se vinieron con Pablo. Ahí Pablo predica también a los griegos, a los de Efesios, y también gana muchas almas, en este caso gentiles. Y se forma la iglesia en Efesios. Mira aquí un momento, mira aquí a la pantalla, ¿ya? Entienda esto en el trasfondo histórico de Efesios. Cuando la iglesia en Efesios se levanta, se está edificando, había dos grupos. ¿Cuáles son? Judíos y gentiles. Los dos están formando ahí unidad, una iglesia. Y es lo que Pablo va a decir en el capítulo 2, ¿no? Porque en la muerte en la cruz hizo separación, ¿no? Porque ya no hay distinción, ni judío ni gentil, sino que Dios abolió la enemistad en la cruz, haciendo de ustedes dos un pueblo, dice, ¿sí o no? Y ahora tienes que entender eso, porque en el trasfondo, ¿cómo empezó Pablo en Efesios? Primeramente rescatando judíos, muy bien, al grupo de la iglesia. ¿Qué más? Gentiles, vengan al grupo de la iglesia. Y en la iglesia, ¿qué había? Judíos y gentiles. Ahora, recuerden muy bien este dato. En la época del primer siglo, recuerde que todavía la revelación está siendo progresiva. No hay una revelación como la tenemos hoy. Todavía están viviendo los judíos como judíos. ¿Y cómo vivían ellos? No se acercaban a los gentiles, no comían junto con los gentiles. A los gentiles, ¿qué les decía? No, estos son bichos raros, no hay que juntarse con ellos. Es más, en el judaísmo, y los dice algunos salmos, que a los gentiles ellos veían como se los dice algunos de los salmos, como perros, ¿no? Y dice, y para los judíos, Dios había creado a los gentiles solamente para el infierno, porque eran paganos, idólatras, mataban a sus hijos, tenían diferentes relaciones, etcétera. Era totalmente una contaminación, ¿no? Una inmundicia. Y ellos pensaban en su mente judía, no, con gentiles ni juntarse. De ahí que Pedro no quiso ir a predicar a Cornelio. ¿Te acuerdas la escena? Entonces, entiende eso. En la época del primer ciclo, en el trasfondo, judíos y gentiles, no se tienen que llevar. Pero Pablo les predica el evangelio a los dos y le edifica la iglesia en Efesio. Y va a ser un cambio muy radical para los dos grupos, tanto judíos que no se querían mezclar con los gentiles y gentiles que respetaban a los judíos, pero tenían sus propios dioses, ¿no? Ha sido un cambio también para ellos. Entiende eso. Ahora, producto de eso, la iglesia está creciendo, está siendo avivada y levanta siempre el enemigo, ¿no? Levanta a un hombre llamado Demetrio. Demetrio, ¿ya? ¿Qué era Demetrio? Demetrio era un artesano
Y qué interesante porque en Efesios, la diosa que más resplandecía era la diosa Diana, ¿no? La diosa Diana era conocida por el continente asiático, en especial en esta casa que era Efesios, donde Pablo va a hacer una gran cantidad de obra para los demás lugares de Asia. Ahora, esta diosa Diana, recuerda que se hacían estatuillas, ¿no es cierto? Y como los creyentes decían, muy bien, somos de la diosa Diana, la adoramos, la veneramos, etcétera, compraban estatuillas y la gente, y mucha gente vivía de eso. Un día, este Demetrio, que era un artesano que hacía figuras de la diosa Diana, ahí en estatuas, etcétera, se va y se queja a los principales, ¿no? A las autoridades. Y dice, hay un problema acá. Nuestro pueblo Éfeso y nuestros ciudadanos están dejando de adorar a nuestra diosa, a la gran Diana. Se han volcado a otro dios que un tal Pablo está predicando. ¿Y qué dicen las autoridades? ¿Qué? Sabíamos que Pablo está predicando, pero que está creciendo el número allí en Éfeso, en nuestra ciudad. No, y ellos exclaman a gran voz, todos juntos, ¿no? Todos los autoridades, ¿sabes qué exclaman? ¡Viva nuestra diosa Diana! ¡Viva nuestra diosa Diana! Y no vamos a permitir que otro dios suplante a nuestra diosa. Hermano, ¿dónde está eso? ¿De dónde ha sacado todo eso? Eso está en Hechos capítulo 19. Te animo a... Hoy léelo, ¿ya? Y 8 es 19 y un poquito, y si te vas atrás al 18, lo entender la historia bien, ¿ya? Yo solamente te estoy aquí dando la síntesis, ¿ya? Para que abrirte el apetito de estudiar. Continuamos. Entonces, Demetrio manda a levantar un alboroto y van contra el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo sale de Éfeso y se queda ahí la iglesia en Éfeso, ¿no? ¿Recuerda eso? ¿Cómo estaba conformada la iglesia? Judíos y gentiles tratando de entenderse, tratando de habituarse. Ahora, tras la salida del apóstol Pablo, ¿a quién colocaron la mirada? Los de Efesios, los que estaban yendo a la persecución o a querer que esa teología o esa creencia se vaya de Efeso. ¿A quién? Tras la salida del apóstol Pablo, a la iglesia, ¿no? A la iglesia. Pero eso es interesante porque en el trasfondo podemos ver una cosa, que los griegos, que los de Éfeso ahí, como que no querían destruir a los hombres que también eran de Éfeso. La idea, ¿sabes cuál era? Hacerlos volver. ¿Y sabes qué decían? Supongamos que había ahí una persona que se llamaba, a ver, vamos a colocar un nombre. No un nombre Juan, porque Juan es un nombre judío. Vamos a colocar un nombre de, a ver, ahora se me fue los nombres. Está en mi cabeza puro nombres judíos. Vamos a colocar un nombre ahí, ¿ya? Esteban, ¿ya? Un ejemplo nada más. Supongamos que este hombre Esteban era de Éfeso, natural de Éfeso, pero que se ha convertido al cristianismo. Y la idea de esta revuelta, de este levantar contra el cristianismo, ¿sabes qué era? No era atacarlos, era que, a ver, Esteban, tú ven, desde la niñez has nacido aquí, has creído en nuestra diosa Diana, vuelve a nuestra diosa, vuelve. Esa era la idea. Ahora, con los judíos, ¿qué era? Ellos no habían nacido en Éfeso, tenían un pensamiento distinto y cada sábado se reunían en las sinagogas. Por lo tanto, ¿el ataque contra quién va? Con judíos. Se está atacando a los judíos en esta revuelta, no tanto así a los gentiles que se habían convertido, y ahí comienza una, ¿cómo le decimos? Un separatismo, una distinción. Judíos contra gentiles. Ojo, esto dentro de la iglesia, ¿ya? Había una separación. Era tanto el ataque a los judíos que los judíos empezaron a resaltarse, ¿qué cosa? Su llamado, sus pactos y la elección que ellos tenían. ¿Producto de qué? De que este levantar que levanta Demetrio estaba arremetiendo. Ustedes judíos trajeron esta enseñanza, vino ese tal Pablo judío y confundió a nuestro pueblo. Ustedes, y como ellos estaban en la iglesia, ya cristianos, había ese miramiento, como un roce con los cristianos gentiles y empiezan a resaltarse ellos, ¿no? Había esa relación ahí, ¿no? Pablo escribe eso para separar esa separación. No, déjense de eso, dejen de resaltar cosas. Ustedes judíos son uno ahora. Esa es la unidad.
Efesios se escribe para mostrar la unidad. Mira lo que dice el capítulo 4. Vamos ahora hacia el texto, ¿ya? Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Mira lo que va a decir en Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues preso en el Señor, está en la cárcel, despidiéndonos de ahí, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, que con toda humildad, se había perdido la humildad en ese sentido por los judíos, porque, a ver, sé que somos hermanos, pero es que también hay que entender, no ha sido tanto por amedrentar, sino que al verse ellos tal vez rodeados de tanta indiferencia por parte del pueblo de Efeso, después de que Pablo se retira de ahí, atacan también contra sus propios hermanos, ¿no? Y ¿cómo los ataca a ellos? Resaltando su elección, resaltando sus pactos, resaltando lo que Dios ha hecho con su pueblo, ¿no? Entonces ahí Pablo dice, mira, los llamo a que con toda humildad y mansedumbre, escucha lo que dice, 4:2, soportándose con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar, subraya eso, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por... ¿Qué está diciendo Pablo ahí? A ver, ya basta de mirarse, de que haya ese separatismo, basta de ustedes hablar de todo lo que Dios ha hecho con los judíos, basta de eso, más bien los llamo, los exhorto a que con humildad y paciencia, ¿qué más? Sopórtense. Yo sé que es difícil, recuerda una cosa, mete tu mente a ese tiempo. Es muy difícil para un judío, y más con lo que está pasando en Éfeso. Entonces, sopórtense, aguántense, es más, les llamo a que a la unidad. Tenemos un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu Santo, un Dios y Padre. ¿Te das de cuenta? Unidad. Unidad, ¿no? Ese es el propósito de la carta a los Efesios. Estén unidos, estén unidos, estén unidos. Ahora, ¿qué estaba pasando? Mira cómo Pablo va a cerrar esto. En el capítulo 2, verso 11. En el capítulo 2, verso 11. En el capítulo 2, verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, les está hablando a los gentiles convertidos ya de Éfeso al cristianismo, les está diciendo, les va a hablar a ellos. Vosotros, los gentiles, ¿te das cuenta? En cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo pasado, ojo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, de las promesas, sin esperanza, por último, sin Dios. ¡Wow! ¿Qué condición? ¿Qué condición? 14, porque 13, pero ahora, tiempo presente, ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, se habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo. Voy a parafrasear esto para que entiendas. Pablo le habla en la carta a los Efesios a los dos grupos, tanto le va a hablar a los judíos y le va a hablar a los gentiles. En este caso, ¿qué le está diciendo a los gentiles? A ver, quiero que me entiendan esta parte, amados hermanos. Es como que le estuviera hablando al grupo de gentiles que se ha convertido al cristianismo. Y ahí le dice, miren, ustedes eran llamados incircuncisos. Claro, no eran parte de la nación de Israel. ¿Y producto de eso qué era? No tenían a Dios, no tenían pactos, no tenían la ciudadanía de Israel, no tenían promesas, o sea, en pocas palabras, eran de lo peor. Separados totalmente. Dios ni los contaba, etcétera. Muy bien. Espero que me estén entendiendo. Y les dice, eso es un tiempo pasado. Antes estaban así. Pero ahora, le dice al grupo de gentiles, ahora habéis hecho cercanos. ¿Cómo? Por la sangre del Cordero. Y más adelante, ¿qué va a decir? Dios, Cristo, en su cuerpo, en la cruz, abolió, quitó esa enemistad que había. Judíos con gentiles no se llevan, ni gentiles con judíos. Ya Dios quitó eso, dice. En Cristo quitó la enemistad. De los dos hizo uno, dice. Eso es la iglesia. ¿Qué está diciendo? Así sean unos. Dejen el separatismo, déjense de mirarse, dejen de ustedes judíos decir, nosotros somos el pueblo, etcétera, y ustedes gentiles no se sientan mal. Ahora, en Cristo,
ya están unidos, ¿no? Le está hablando a los gentiles. Ahora, les va a hablar también a los judíos. Y eso vemos en Efesios capítulo 1, verso 3 para adelante, que muchos piensan que aquí no está hablando a nosotros, está hablando de la predestinación. No hay predestinación en esta época. No hay elección. ¿Ya? Muy bien. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuál es el error que cometemos? Rápido. Esto es para nosotros. Error, pues. No has visto el trasfondo. Pablo va a hablar a dos grupos aquí, a los judíos y a los gentiles cristianos. En el capítulo 2 les habló a ellos. Ya eran así, ahora son así, ¿no? Ahora les va a hablar a los judíos, al grupo judío, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de la gracia, por el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito suyo, el cual se había propuesto en sí mismo, desde unir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, etc. Quiero pausar esta parte, porque quiero que me entiendas. Cuando uno no tiene el entendimiento del trasfondo, del contexto histórico que está pasando en Efesios, ¿uno qué hace? Vamos a estudiar Efesios y lo primero que lee que es predestinación. ¿Y qué dice? Mira, dice que nos predestinó antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos. Y uno, ¿qué se graba en la mente? Hay predestinación. Y no solamente el único texto, se van a Romanos 8 y hacen toda una teología. Pero a ver un momento. El trasfondo de Hechos 19, y creo que el 18 también, nos anuncian lo que está pasando ahí, el motivo de que Pablo está escribiendo. Pablo no quiere enseñar, iglesia, han sido predestinados. No quiere enseñar eso. Pablo no quiere enseñar en ningún momento eso. Pablo quiere enseñar qué cosa. Ustedes han sido elegidos, sí, y ustedes no eran elegidos, pero estaban separados. Ahora unan. Basta de separatismo. Únanse. Ese es el propósito de Efesios. Ahora, desde el capítulo 1, del 3 para adelante, le está hablando al pueblo judío. ¿Qué le está diciendo? ¿Nos escogió desde la fundación del mundo? Claro que sí. El Antiguo Testamento está repleto de que el pueblo escogido de Dios, la esposa de Dios, ¿no? El Antiguo Testamento está repleto de que Dios trata a Israel como que, como los escogidos, como los elegidos por amor de su nombre, como dice Isaías. Entonces, claro, pues entender que Efesios, capítulo 1, verso 3, no está hablando a la iglesia gentil creyente de esa época, le está hablando a ¿qué? A judíos, y les está diciendo, muy bien, sí, Él nos escogió, ahora en Cristo hemos sido hallados delante del Dios el Padre, nos ha amado, hemos sido aceptos en el amado, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y nos dio a conocer todo el misterio. Sí, porque se lo dio a conocer primeramente a los profetas y a los apóstoles, y que eran judíos. Qué clarito, ¿no? Ahora, mira, 11. En él asimismo tuvimos herencia. Pregunto, ¿la iglesia tenía herencia? Si alguien me dice que sí, está equivocado. ¿Sabes por qué? Porque el capítulo 2, ¿qué dijo? Sin pactos, ni promesas. ¿Le está hablando a la iglesia gentil? No, le está hablando a la iglesia judía, al grupo judío. Tuvimos herencia, habiendo sido otra vez predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, Pablo está separando el grupo, ¿te das de cuenta? Nosotros, ¿quién? Pablo se incluye porque es judío. Nosotros, los que primeramente estamos en Cristo. Pregunta, mira, ahora que tú ya tienes el trasfondo, tú vas a poder entender la carta a la perfección. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo en el capítulo 2 hablando a los gentiles? Sin pactos, sin promesas, sin Dios. La pregunta es, entonces, ¿los efesios esperaban a Cristo desde el principio? No, pues. ¿Quién esperaban en Cristo? Los judíos. Por eso aquí, ¿qué dice? Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Judíos.
elegidos. Nadie niega la elección. Nadie está negando la predestinación. Lo que sí estamos ratificando es que siempre la predestinación y la elección apunta a los judíos, nunca al grupo o a esta dispensación conocida como la dispensación de la gracia, ¿no? Entonces hay que diferenciar bien ahí, ¿ya? Estudio a los Efesios, que es impresionante esa carta, y va a ser, todos los textos van a ser arrolladores a lo que te estoy diciendo, ¿ya? Si haces tú tu estudio, mucho mejor, ¿ya? Te dejo con este detalle más, ¿ya? Te dejo con este detalle. No sé si alguien ahí tuviera la versión lenguaje actual o la versión NBI. ¿Alguien podría buscar Efesios capítulo 1? Pero antes, alguien dígame, ¿tiene alguien? Si tiene alguien, abre su micrófono, por favor, y diga, sí, hermano, yo lo tengo. ¿La versión lenguaje actual o la versión NBI? Yo tengo ¿Alguien tiene a la mano NBI. o en el NBI. celular? Ok. Hermana, por favor, lee Efesios capítulo 1, verso 11 y 12. Efesios 1, 11 y 12. Hermanos, escuchen atentamente cómo esta versión claramente va a apuntar a los judíos. Hermana, por favor, lea Efesios 1, 11 al 12. Amén. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Amén. Nuevamente en esa versión dice nosotros, ¿no? Pero yo quisiera que aquí tengo, ahora me recordé, la traducción, casi NBI traduce igual, ¿no? Pero yo creo que veas, a ver, en esta traducción, si no me equivoco, es Efesios, capítulo, vamos a ver ahorita. Los que tienen ahí en sus celulares pueden buscar juntamente conmigo, ¿ya? Y es bueno entender las versiones porque eso nos ayuda mucho a aclarar todo lo que a veces un texto quiere decirnos, ¿ya? Efesios capítulo 1, verso 11 y 12. Permítanme, yo lo leo. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuésemos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre llevó a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo para que alabásemos su gran poder. Entonces, quiero que aquí entendamos una cosa, y esto quiero marcar claramente. El trasfondo de Efesios me tiene que a mí llevar a que no entender todo para mí primariamente, sino entender cómo Pablo está dividiendo la carta, primeramente a un grupo judío y después a los gentiles. Y al final, ¿cómo concluye? Ya, pues basta de separatismo. Muy bien, ustedes tenían pacto, tenían promesas. Bien, ellos no tenían nada, pero en Cristo somos uno. En Cristo somos uno. Tanto era el problema, hermanos, porque voy a ampliar un poquito esto, porque era grande el problema que los judíos estaban llevando la salvación y la justificación a las obras, a los pactos, a las promesas. De ahí que Pablo va a decir más adelante, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. No es por obras. Nunca ha sido por obras, siempre es por gracia. Y esta gracia es un don de Dios. ¿Cómo se recibe? A través de la fe. Entonces, cuando entiendes el trasfondo o cómo se está surgiendo la carta, en qué contexto, hermano, tu estudio va a ser increíble. Vas a entender la carta como nunca lo has entendido. Así que te animo a que lo entiendas, a que lo veas, ¿ya? Recuerda siempre eso, ¿ya? En dos contextos se está hablando también de diferente manera. Muy bien, la carta a Filemón. Perdón, quiero cerrar con esto. Decía al principio que las dos cartas se conectan, ¿no es cierto? Colosenses en este caso, Colosenses apunta a Cristo como la cabeza. En Colosenses, el apóstol Pablo pone la mirada en Cristo como la cabeza de la iglesia, y en Efesios, el apóstol coloca la mirada en la iglesia como cuerpo de Cristo. Permíteme un poquito explicarte esto. Pablo va a resaltar a Cristo en Colosenses como la cabeza, la plenitud, estar completos. Él es la cabeza.
Y en Efesios, Pablo va a colocar, miren, Cristo nos dio tal bendición, estamos aceptos en el amado, ahora la iglesia esté unida en cuerpo. Ustedes son la esposa, son el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Hay una unidad. Efesios está llamando a la unidad y Colosenses está llamando a vivir en la cabeza, a vivir plenos en el conocimiento de Cristo. ¿Ya? Filemón, el propósito, llamar a la misericordia y al amor de un amo hacia sus siervos, quien hizo una gran afrenta al huir de casa. Y eso es cierto, ¿no? El propósito de Filemón es llamar a la misericordia de un amo, en este caso Filemón. Voy a poquito hablar de esta historia para ir finalizando estas 3 cartas. ¿Cómo surge la carta a Filemón? Si alguna vez tú lo has estudiado, qué bien. Y si no, pues ahora te voy a dar algunos principios, o por lo menos el trasfondo. Filemón es una carta personal, muy personal del apóstol Pablo. No le escribe a una iglesia, le escribe a un hombre. ¿Ya? Este hombre se llamaba Filemón. ¿Ya? ¿Cuál fue el propósito? Recuerda lo que te dije al principio. ¿Quiénes fueron los que llevaron las cartas? ¿Te acuerdas? Tíquico y Onésimo. ¿Ya? Te lo voy a relatar la historia para que te entiendas. ¿Ya? ¿Cuál era la idea del apóstol Pablo? Muy bien. Tíquico y Onésimo vayan a dejar las cartas. La primera carta que se deja, ¿cuál es? Colosas. La carta a los colosenses. Es la primera carta que Tíquico y Onésimo entregan. Posteriormente a eso, se pasan a Efesios. En este caso, Onésimo se queda en Colosas, donde estaba su amo Filemón. ¿Qué pasó con Onésimo? Onésimo, hermanos, era un esclavo de Filemón. Era un esclavo que se había escapado de su amo. Ahora, cuando Onésimo se escapa, se va a la gran metrópolis donde estaba ya la cárcel situada en Roma. Y la cárcel en Roma, o la ciudad de Roma, era una ciudad muy grande. Y seguramente Onésimo pensó que ahí nadie le iba a encontrar. ¿Por qué se escapó Onésimo? Hay 2 probabilidades, ¿no? Una, tal vez fue por el maltrato que sufría en la época. O 2, porque tal vez había cometido alguna infracción, causado daños y perjuicios económicos a Filemón. Una de esas 2 razones pudo ser la causa por la cual Onésimo decide escapar. Ahora, ¿por qué creo que entiendas esto? Porque Filemón era un creyente, se había convertido al Señor, ¿no? Onésimo se escapa, huye de su amo, tomó seguramente la oportunidad y salió, y estando en Metrópolis, ahí donde estaba situada la ciudad de Roma, escuchó seguramente, ¿no? Ahí en la cárcel uno que está predicando. O la gente seguramente empezaba a hablar, porque recuerda que Pablo estuvo 2 años ahí, empezó un ministerio dentro de la cárcel y fuera de la cárcel. Seguramente Onésimo escuchó y fue a escuchar la predicación del apóstol Pablo. Onésimo llega, escucha a Pablo predicar el evangelio y se convierte. Ahí en la cárcel. Por eso le dice Pablo a Filemón en su carta, este es el hijo que engendré en mis prisiones, dice. Onésimo se convirtió, siendo esclavo, se convirtió al cristianismo en la cárcel juntamente con la predicación del apóstol Pablo. Ahora, Onésimo le confiesa la verdad, obviamente, a Pablo, y dice, mira, yo me escapé de mi amo, me escapé de mi Señor, y Pablo le dice, tienes que volver. ¿Quién es tu amo? Y Onésimo dice, Filemón. Y Pablo se asombra y dice, ¿Filemón? ¿Aquel que vive cerca de la colonia en Colosas? Sí. Yo lo conozco, porque Filemón también es una persona que yo gané para el Señor. Mire qué coincidencia. Yo creo que la sonrisa de Onésimo no pudo ser más grata. Y dice Pablo a Onésimo, es más, Filemón me debe muchos favores. Eres un cristiano. Y le dice, Onésimo, tú vas a volver donde tu amo Filemón, pero vas a ir con una carta mía. Y Pablo escribe una carta personal de Pablo a Filemón pidiéndole en el nombre de Cristo que perdone, que se restaure esa unidad. Y es más,
el amor, porque ya Onésimo ya era cristiano. Y está llamada, esa es una carta muy personal, ¿no? Ese es el propósito de Filemón, ¿no? Ahora, algo importante aquí, hermanos, tal vez hablando ya del tema central, del tema central de la carta es, pero hermano, ¿por qué Dios nos colocó la carta de Filemón? Si es una carta personal, si es una carta que el apóstol está hablando a una persona, creo que no encuentro mucha doctrina acá, error. ¿Sabes por qué? Porque la historia de quién trata, de Onésimo. La historia trata de Onésimo. ¿Cómo Onésimo ha convertido al Señor? Ahora, algo que aprendo, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es esta carta lo que nos enseña? Y es muy rico estudiarla. ¿Sabes por qué? Porque la historia nos habla de un hombre que era esclavo y escapó hacia la libertad. Pero cuando Onésimo salió de las casas de su amo, de la ciudad de su amo, se fue a la ciudad para que nadie le encuentre, para que ahí se pueda perder entre la multitud, Onésimo escuchó el evangelio y Onésimo aprendió algo. ¿Qué fue lo que aprendió Onésimo? Que hay una esclavitud que daña aún estando libres. Y hay una libertad de gozo aún siendo esclavos. ¿Por qué escapó Onésimo? Porque estaba sometido a una emoción, ¿no? Él quería ser libre. Pero en su libertad, ¿sabes de qué se dio cuenta? De que era esclavo. ¿Esclavo de qué? Del hambre, de la necesidad, porque estaba en un lugar que él no conocía, estaba solo y sufría ese tipo de afrentas. ¿Y cuántas veces seguramente quiso volver? Entonces, ¿qué vio? Hay una libertad, hay una esclavitud aún estando libres. Y Pablo le dice, mira, tienes que volver, pero otra vez voy a ser esclavo. ¿Pero tú qué aprendiste? Que hay una libertad del corazón, aún siendo esclavos. ¿Y quién fue el vivo ejemplo de eso? Pablo. Porque Pablo, ¿qué dice? Aunque mi cuerpo esté encadenado, esté en cadenas, esté en prisión, la palabra no. Mi cuerpo puede estar en cadenas, pero yo soy libre en Cristo. Onésimo, tú vas a volver donde tú amo. ¿Sabes por qué? Porque aunque sigas siendo esclavo, tú ya eres libre en Cristo. Eso es lo que Onésimo aprendió y volvió donde su amo. Ahora con el amor de Cristo. Y él sirvió a su señora Filemón. Ya convertido, ya restaurado, ya con la esperanza de Cristo. Es una historia hermosa que nos habla de que muchas personas, aunque se sientan libres, aunque se vean libres, por dentro son esclavos. ¿Esclavos de qué? Del miedo, de la tristeza, de la enfermedad, del desánimo, del miedo, de la tristeza, de la apatía, de la agonía, de muchas cosas que el mundo daña. Y eso es lo hermoso del Evangelio, que aunque el mundo nos pueda apresionar o prisionar, no solamente el cuerpo, sino en un lugar o en este sistema donde te dañan, te lastiman, la gente miente, la gente es infiel, la gente no cumple sus promesas, la gente está constantemente mirando lo propio suyo, ¿sabes qué? Tú eres libre en Cristo. Y Jesús dijo, cuando conozcáis mi palabra seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres, porque el peso que estaba en ustedes será quitado. Y eso es lo que Onésimo aprendió en la historia. Yo voy a cumplir mi esclavitud o mi servicio a mi Señor, a Filemón, pero en mi corazón yo sé que mi vida le pertenece a Cristo. Mi cuerpo le puede pertenecer a Filemón. Y le voy a servir a él, sí, pero con la mente y con el corazón sirvo al Señor, porque Él es mi dueño, Él es mi Kyrios, mi Señor. Wow. ¿Cuánto mensaje hay en estas tres cartas? Si hasta aquí tú veías la carta de los Efesios, que como que ya la leí, la de Colosenses, la de Filemón tan pequeñita, como que no entiendo nada. Ahora tú con este pensamiento tienes que ir a eso y degustar lo que Dios quiere enseñarnos. Recuerda lo que dijimos al principio, buscar el mensaje teológico, el mensaje de Dios para nosotros. No es una simple historia,
No es que esté ahí por si acaso, para relleno. No, Dios quiere decirnos algo a través de Colosenses, a través de Efesios y a través de Filemón. ¿Tienes hambre ahora de la palabra? Espero que sí. Espero que sí. Por último, Filipenses. Y Filipenses, el tema central es, ahí lo vamos a dejar, hermanos. Nos vemos la siguiente semana. Yo le animo a que podamos estar juntos. No vamos a entrar a Filipenses porque la siguiente semana entramos de lleno al trasfondo, al propósito, a la introducción a los Filipenses. Solamente ha sido esto una probadita de cómo un libro, sin todavía entrar a los capítulos, puede enriquecernos. Espero que te hayas dado cuenta de eso, ¿no? Entonces, Filipenses lo vamos a ver la siguiente semana. Te animo a ti, hermana, hermano, que estás escuchando el mensaje o el estudio de hoy, a que puedas abrir tu corazón, abrir tu mente a estos estudios y lo más importante, dar gracias a Dios porque Dios hoy nos ha hablado de muchas maneras. Uno, ignorábamos muchas cosas y dos, Dios siempre tiene un propósito, cada libro, en cada capítulo, en cada texto. Es nuestro trabajo de nosotros buscar eso, escudriñar eso, y una vez que lo hayamos escudriñado, que lo hayamos encontrado, rumiarlo, meditar, reflexionar en lo que Dios quiere, en lo que Dios quiere. En este caso podríamos, la historia de Onésimo. Bueno, en este caso, Dios quería mostrar la restauración de Onésimo por Filemón y ve lo que Onésimo padeció y vuelve con un nuevo carácter, sí, pero nosotros también eso se aplica para nosotros. Volver a nuestro Señor, con la libertad, con la confianza de saber, y muchos cristianos están así, ¿no? Yo no voy a salir a predicar, que yo no quiero hacer lo otro, que yo no quiero hacer esto, ¿por qué? Porque al final tengo miedo de que me hagan esto, de que me hagan lo otro. Yo no salgo en redes porque me insultan, porque me critican y no pensamos realmente lo que Cristo hizo por nosotros. Pablo en Colosenses que dijo, en Él estén completos, están seguros, vuestra escondida en Cristo. En Efesios, ¿qué nos dijo? Él nos unió, somos aceptos en el amado gracias a Cristo. En su cuerpo fuimos unidos de vuelta a Dios y Dios nos puede llamar hijos y nosotros podemos llamarle Padre. Y en Filemón, ¿qué nos enseña? Que aunque veamos circunstancias difíciles por vivir, si Cristo está en tu corazón, la libertad y la plenitud está ahí. Hay mucho por aprender y hay mucho por escudriñar. Te animo a que puedas tú hacerlo. Dale un tiempo al Señor. Dale un tiempo a la Biblia. Dale un tiempo a tu vida de fe. ¿Hace cuánto que no estás orando? ¿Hace cuánto que no estás escudriñando la palabra de Dios? ¿Hace cuánto que no abres tu Biblia a solas? Tú, el Señor y su palabra, en oración, en ayuno. ¿Hace cuánto que la palabra ya no te quebranta? Que ya no penetra tu corazón, tu espíritu. Es tiempo de volver. Tal vez nos hemos alejado como Onésimo, por miedo, por dudas. Hoy hay que volver. Vuelve al Señor y con esa fortaleza vuelve al mundo. No para volver como estábamos antes, sino para cambiar este mundo con la predicación del Evangelio. Ya no veas el mundo como algo que te da miedo, como algo que no se puede, nunca van a cambiar, sino di tú en tu corazón, yo voy a volver al mundo para predicar el Evangelio. Y que el mundo entienda con mi vida y mi predicación que solamente existe un Dios y a Él le servimos. Que tu vida, hermanos, en el mundo que ahora estamos viviendo, en nuestro país, en donde estamos ahorita habitando, sea un testimonio de vida. Que Dios pueda darte fortaleza y pueda darte también el consuelo si estás pasando momentos tristes. Volvamos al Señor, volvamos a las bases, volvamos a la Escritura. De mi parte ha sido un placer poder estar con ustedes esta primera parte hablando de las 4 cartas del apóstol Pablo que escribió en la prisión. Las espero el siguiente viernes con la introducción a la carta a los Filipenses. Que Dios me los bendiga.